Y si alguno vino medio apagadito, pues no agache mucho la cabeza, usted vino al lugar indicado. Alabado sea Dios. Cuando estaban como aquel paralítico en el estanque y Jesús le pregunta cuánto tiempo llevaba ahí, como 40 años. La bendición que tuvo el paralítico no fue que el ángel llegó, sino que llegó el Señor Jesucristo. Si alguien aquí o a la distancia está algo apagado, algo desanimado, desalentado, usted no se desconecte, y usted que está aquí, manténgase alabando al Señor, porque aquí está presente, hermano, el que levanta muertos. Se llama Jesucristo, Jesucristo el Señor. Gloria al Señor. Yo quisiera que enviáramos todos un saludo bien bendecido y caloroso a todos los hermanos que nos ven en cualquier país de la tierra. Mire, con un amén, un gloria a Dios, pero haciendo así las manos. ¿Cuántos envían un saludo a toda la audiencia, hermano? Dios les bendiga grandemente a todos. Qué bueno es el Señor. Bien, mis hermanos, vamos a tomar el texto sagrado. Dios bendiga a mi esposa que está aquí. También estamos aquí viajando desde el día de ayer, y gracias al Señor que llegamos con mucha bendición a este lugar. Quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 3, versículos 1 al verso número 3. Vamos a leer este verso de la palabra. Gloria al Señor. Cuando lo tenga me lo confirma con un amén fuerte. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versos 1 al 3 dice: para la gloria de Dios. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Quiero que leamos el verso 7 que dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Quiero que leamos el verso 10 que dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Con la ayuda del Dios eterno vamos a predicar la palabra del Señor bajo el tema: ¿cuándo sucede un despertamiento? Yo quisiera que oráramos y le pidiéramos todos al Señor su bendición en este tiempo de la palabra. Padre, presento delante de ti este momento, presento mi vida, Señor, mi corazón y mi mente, presento a esta congregación que hoy se ha reunido aquí, Padre. Señor, presento a toda la audiencia, todo ese pueblo tuyo que está oyendo y viendo en diferentes lugares de la tierra, mi Señor. Te ruego, Padre, para la gloria de tu nombre, que tu palabra corra con libertad, Señor. Haz la obra que tú quieres hacer, oh mi Dios.
Estoy aquí delante de ti pidiendo misericordia por mi vida y tu pueblo. Y Señor mío, te necesitamos. Esta obra que es tuya te necesita, Padre. Toda la gloria te pertenece a ti, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Amén. Amén. Con un gloria a Dios fuerte, tome su lugar, hermano. Qué bueno es el Señor, aleluya. Como le decía, vamos a meditar bajo el tema cuando sucede un despertamiento. Gloria al Señor. Pienso y creo que la palabra despertamiento o despertar es una palabra fácil de entender, pero más sin embargo podríamos decir que despertamiento es cuando alguien sale del sueño, cuando alguien deja de dormir. También la palabra despertamiento es una palabra simbólica que lleva un mensaje importante, porque es una palabra que da a entender cuando alguien despierta su conciencia, cuando alguien inicia o reinicia un plan, un proyecto, cuando alguien, amados hermanos, renueva su mente, renueva su corazón, renueva su ánimo, y todo eso se puede entender claramente que significa, o lo que significa la palabra despertamiento. Junto con ello, también pudiéramos decir que dentro del pueblo cristiano, lamentablemente cuando la persona cristiana deja de llenarse de Dios y deja de buscar a Dios, pues la persona se llena de un estilo de vida en lo cual lo que se oyen son solo quejas. Entonces, una persona que va perdiendo la fe y va perdiendo la esperanza, la fe de un milagro, la fe de un cambio, la esperanza a que algo se mueva de una manera poderosa, entonces la persona, al soltar esas virtudes valiosas, cae en un estilo de vida solo de quejarse. Quejas como no puedo, ya no se puede, es inútil. Palabras que dan a entender que la persona perdió completamente la esperanza en algo en su propia vida. Se lo menciono porque lo que leímos aquí, por ejemplo, Lucas capítulo 3 y verso 1, lo que leímos, no se lo vuelvo a leer, sencillamente lo que le quiero decir es esto. El verso 1 no solo nos está señalando una fecha, sino que como mensaje, el verso 1 nos está exponiendo el poder político que gobernaba en ese tiempo la nación de Israel. Menciona a personas como Tiberio César, que era el emperador de Roma. Menciona a Poncio Pilatos, que era un gobernador. Menciona a Herodes y a otros que usted leyó como tetrarcas, que es un título grande y que también se les decía rey en su tiempo, pero que todos ellos gobernaban la nación de Israel, la tierra de Israel. O sea, que en el poder político de Israel en ese tiempo, Israel no tenía el derecho o los derechos políticos de la nación, sino que era Roma. Y en esa circunstancia política,
es donde la palabra del Señor, amados hermanos, nos muestra y nos relata la vida extraordinariamente preciosa de un hombre que la Biblia lo llama o lo llamó Juan el Bautista. Alabado el nombre de Jesucristo. Y luego el versículo número 2 me llama la atención también cómo la palabra enseña y dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Aquí está hablando de la autoridad espiritual que gobernaba a Israel. Anás y Caifás no eran romanos, eran judíos, eran israelitas, y aparte de ello, Anás y Caifás estaban en la línea sacerdotal establecida en el pueblo o en la tribu de Leví. Y ellos en esta época estaban o gobernaban de manera, por así decirlo, gobernaban al pueblo del Señor espiritualmente hablando, en las cosas espirituales. Se lo menciono de esa manera porque Anás y Caifás tendrían que ser las personas ejemplares para el pueblo de Israel en lo espiritual, ejemplares para el pueblo de Israel en la oración, en la visión, ejemplares para el pueblo de Israel, que ellos eran los indicados de parte de Dios para tener para Israel, el pueblo del Señor, un mensaje de Dios, un mensaje de poder, un mensaje de fuego, un mensaje de autoridad. Anás y Caifás eran las personas indicadas para asumir ese papel espiritual de autoridad y de poder en el pueblo de Israel. Pero usted que sabe la historia, sabe que Anás y Caifás no tenían esos rasgos, no tenían esas cualidades. Anás y Caifás eran conocidos como corruptos, como gente, hermano, sucia, como gente, amados hermanos, que solo hablaban y no guardaban la palabra del Señor, como gente que no tenía un mensaje de parte de Dios para Israel, su pueblo, sino que eran personas puramente religiosas. Para que lo entienda mejor, personas atadas, personas muertas, personas frías, personas sin ninguna clase de visión, como aquel sacerdote Elí, que la Biblia dice que en sus días carecía el pueblo de palabra de Jehová y de visión no había en el pueblo. Pero el culpable en los tiempos de Elí también era el sacerdote Elí. Hay poder en la sangre de Jesucristo el Señor. Repito, se lo menciono porque yo quiero que usted tenga en la mente, como pueblo de Dios hoy por hoy, en qué momento este hombre de Dios llamado Juan el Bautista nació, vivió su infancia, creció como joven, llegó a ser adulto. Dicho de otra manera, para nosotros más conocida, todo Israel estaba lleno de opresión, todo Israel estaba muerto espiritualmente. En todo Israel en ese tiempo no se oían milagros, no se oían portentos. En todo ese tiempo en Israel no se miraba una intervención divina, una intervención poderosa de parte del Dios eterno. Alabado el nombre del Señor. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, y aquí empieza el verso de la palabra,
a enseñarnos lo que Dios quiere que hoy nosotros oigamos, captemos, recibamos, nos sintamos desafiados. Porque dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bendito sea el nombre del Dios eterno. Y a su nombre sea toda la gloria. Juan el Bautista, apareció su nombre en el verso. Tiempos de Tiberio, tiempos de Poncio Pilato, tiempos de Herodes el tetrarca, tiempos de Anás y Caifás. La Biblia nos empieza a enseñar la vida ejemplar de este hombre con nombre establecido por Dios, que no permitió Dios que se le pusiera otro nombre más que el nombre de Juan. En Lucas capítulo 1, si gusta leerlo, gloria al Señor. Capítulo 1 y verso 13, yo le leo rápido y dice: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Alabado el nombre del Señor. Verso 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Y empieza a hablar el ángel de Dios de lo que sería Juan en la vida y en su tiempo, y dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno de Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bendito el nombre del Señor. De este gran hombre de Dios, también Isaías profetizó, sin decir el nombre, al decir que vendría una persona, y lo señaló de esta manera: es la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Bendito sea el nombre de Dios por los planes que Él siempre ha hecho en esta tierra con su pueblo, y yo no dudo que Dios tenga planes con nosotros en esta época también. El que lo crea, levante las dos manos y diga: gloria a Dios. Diga: gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Pero quiero decirle algo aquí también. Cuando uno platica con personas, hay personas que dicen: ellos eran predestinados, ellos eran escogidos, como diciendo, eso sucedió porque ellos, para eso los escogió Dios, dando a entender que ellos no tenían debilidades, dando a entender que ellos no tenían errores o fallas. No, hermano, hombres de Dios como Juan, hombres de Dios como el profeta Elías, hombres de Dios como Moisés y otros, fueron seres humanos como usted y yo. Comían como usted y yo, dormían como usted y yo, se cansaban como nosotros. Tiene que haber algo importante que nosotros entendamos y captemos lo que Dios quiere hablarnos siempre, siempre en nuestra vida. Hubieron hombres de Dios escogidos, como un Esaú, que nació como primogénito, con la bendición en la mano, con la promesa en la mano, pero falló, fue un fornicario,
falló. Fue un edomita, un hombre dedicado al placer de la carne. Y los planes de Dios no se concretaron con Esaú, sencillamente porque no valoró para lo que nació o para lo que Dios lo trajo a esta tierra. Un rey escogido como Saúl, y una forma de escogerlo Dios especial al rey Saúl, pero falló. No dejó el orgullo, no dejó la arrogancia, no dejó la terquedad, no dejó la incredulidad, no dejó el orgullo en su vida. Siempre quiso tener en la razón más que a Dios. Se opuso a Dios y a lo que Dios le decía, y por eso Dios no pudo concluir los planes con él, porque falló. Hay poder en la sangre de Cristo. La Biblia nos habla de un profeta allá en Primera de Reyes 13:1, y dice la palabra que Dios levantó un profeta y lo envió de Judá a Belén para ir a frenar a Jeroboam en el pecado de la idolatría y del paganismo. A ese profeta Dios lo usó de una manera poderosa y especial en su tiempo, pero ese profeta usó de inmadurez, no tomó en serio la orden, la palabra de Dios, como no la tomó Adán y Eva, lo que Dios les había hablado. Como todo varón o mujer llamado por Dios a servir, está contento sirviendo, pero no toma en serio lo que Dios le advierte, lo que Dios le habla, a lo que Dios lo llama. Iglesia del Señor, a lo que Dios la llamó. Levante la mano y alabe el nombre del Señor. Fallaron, fracasaron, lamentablemente terminaron derrotados. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubieron hombres seleccionados y escogidos, como Juan y otros, que no le fallaron a Dios, que tomaron muy en serio, como dijo el Señor Jesús, cada tilde y cada coma de la ley. Él vino a cumplirla. El Señor leía la palabra, mi Señor estudiaba la palabra y no dejaba pasar una coma, una tilde, el significado, la voluntad de Dios para su vida. Si usted y yo no queremos fracasar en esta carrera, en este caminar, en esta lucha, en esta batalla, debemos de amar la palabra, debemos de atesorar la palabra, debemos de poner atención con amor a la palabra. Aleluya. Debemos de comer la palabra, debemos de saborear la palabra, debemos de recibir la palabra. Santo. Aleluya. Grande es el Señor. ¿Cuántos alaban al nombre del Dios eterno, hermano? Y a su nombre sea toda la gloria. Mateo 3:4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Está conmigo todavía? Y fíjese que si lee en Lucas, gloria al Señor, ahí mismo donde estamos, gloria al Señor, siempre en el capítulo 1 y el verso 80 dice: y el niño, habla de Juan, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu,
y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Lo que quiero que usted, como pueblo de Dios, capte aquí y a la distancia, que con estos versos leídos, pocos pero enseñan mucho, la Biblia nos revela, nos enseña, nos muestra. Ahí dice el niño, desde niño, lo llevó por la adolescencia, la juventud, y como dice el verso, hasta su manifestación en Israel. Lo que leíamos de Mateo 3:4, su vestidura piel de camello, un cinturón de cuero, comía langosta y miel silvestre. La pregunta sería, ¿por qué vivía así? ¿Dios lo obligó a vivir así? A la mente y a la lógica humana, leer ese verso Mateo 3:4, algunos dicen, uy, qué duro. Vivía en el desierto, decía. No hay ni piscinas. No hay centros comerciales. Como cuando a algún obrero le toca ir a una aldea y pregunta, ¿y ahí hay bancos? ¿Hay centros comerciales? Lo que preguntan. Y otros atrevidos dicen, yo soy pastor de ciudad, no de pueblo, dice, no de aldea. ¿Por qué vivía Juan el Bautista de esa manera? Estudiando la palabra para predicar hoy para la gloria de Dios, meditaba en esas reflexiones, y lo que yo llegaba a comprender era esto: que este hombre de Dios, desde muy pequeño en su infancia, este hombre de Dios como el Señor Jesús, que a los 12 años de edad entendió el plan de Dios, entendió el propósito de Dios con su vida. Sin ánimo a ofenderle, quiero decir esto: hay personas que no tienen 12 años, tienen 40 años, 25, 30, y están dudando si Dios los va a usar, dudando si Dios los llamó. Aquí vemos el grupo hermoso del coro, y tal vez están dudando a ver si para eso los escogió Dios. Ojalá que no, ¿verdad? Miembros de iglesia que, a pesar de que el Señor a varios libertó de vicios, de drogas, les hizo milagros de sanidad, los transformó, los cambió, los llevó al redil, les dio una vida nueva. Y están dudando a ver si fue un milagro. Están dudando a ver si Dios para algo los quiere. Están dudando a ver para qué están en la iglesia. Cuando la madre del Señor llegó con él y lo halló en el templo, y la madre, como madre, por así decirlo, lo regaña y le dice: ¿qué nos has hecho? José y yo preocupados por ti. Ese niño de 12 años que entendía perfectamente el plan de Dios con su vida, le dice a la madre: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre, en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aleluya. Todos los que vinimos a esta convención
Hoy día jueves 11 del mes de diciembre del año 2025. Algunos pidieron permiso, otros con esfuerzo económico, pero venimos con la bandera levantada. ¿Por qué? Porque en los negocios de mi Padre, en los negocios de mi Padre, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Aleluya. Y este hombre de Dios, Juan el Bautista, para mí es claro entender de que desde que él tuvo uso de razón, él tuvo lógica, él tuvo inteligencia propia, él en esas cualidades humanas sobresalientes en todo ser humano, él empezó a entender como jovencito que era en su tiempo, y él empezó a entender: yo no nací en esta tierra para jugar fútbol, yo no nací en esta tierra para ser parte de la política, para ser parte de la religión. Yo no nací en esta tierra para ser agente viajero. Yo no nací en esta tierra para ser dueño de negocios. Aleluya. Santo es su nombre. Yo no encuentro en la Biblia que Elizabeth, como madre de Juan, lo tenía agarrado de la orejita y le decía: oh, ora Juan. O con un cuero ahí: vaya para el culto, si no, yo lo mando. Pero Elizabeth, estoy seguro que le decían el desayuno: Juanito, usted vino a esta tierra con un plan de Dios, que no se le olvide. En el almuerzo lo mismo, en la cena lo mismo, al día siguiente lo mismo. En la noche: Juanito, oremos para que Dios nos guarde. En la mañana: Juan, oremos para que Dios nos guarde. Y el Espíritu Santo hizo el resto del trabajo. El Espíritu de Dios le metió en el alma a Juan convicción, le metió fe, le metió visión. Aleluya. Santo. Grande es el Señor. Yo veo que allá en las gradas hay mucho frío, tal vez porque no hay paredes alrededor. A ver, espante el frío dando gloria a Dios. Grande es el Señor. Y esto que le estoy explicando, así es. Aleluya. ¿Por qué otros fracasaron? Bien dijo el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y este hombre de Dios, Juan, se iba al desierto. Se dio cuenta en los versos que leímos, que en los dos versos menciona como que a Juan le agradaba estar en el desierto. Mateo 4 dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué tendrá el desierto de especial? Pues humanamente hablando, calor y arena. Y mire, hasta triste se puso usted, ni amén dice. El Espíritu de Dios le manifestó al Señor y le dijo: hay que estar en el desierto 40 días. Y el Señor se fue para el desierto. El Espíritu de Dios le puso a Juan: vamos al desierto, allá quiero hablar contigo. Y me imagino que Juan se despidió de mamá y de papá: ahí vengo, no sé si vengo hoy, mañana, cualquier día de estos regreso a casa, voy a estar en el desierto.
Estoy seguro que Juan no agarraba una piedra de almohada porque qué incómodo. Estoy seguro que Juan se iba al desierto y allá en el desierto no había noción del tiempo para ver si era la mañana, la tarde. Estoy seguro que él empezaba a poner el tiempo en las manos de Dios con las rodillas dobladas y empezaba a orar, y a medida que él oraba y daba lugar en la oración, o sea, le daba tiempo en la oración. A medida que el tiempo era bastante orando, el Espíritu de Dios trabajaba en la mente de él, en el corazón de él, en el alma de él. Y lo que quiero decirle con esto, que así como el Espíritu de Dios trabajó a Juan el Bautista, lo puede trabajar a usted, lo puede trabajar a usted, nos puede trabajar a todos nosotros, hermano. Antes del Señor despertar a la iglesia, nos va a despertar a nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuántos de los que están aquí, cuando han estado orando bajo la presencia del Señor, no sienten la noción del tiempo? En una ocasión recuerdo cuando era bien jovencito en el evangelio, eso fue hace mucho tiempo. Me puse a orar, hermano, junto con el grupo que estaba orando. Y yo sentí que ya había orado bastante, y cuando volteé a ver el reloj, apenas habían pasado 3 minutos. Y me asusté y pensé que el reloj estaba detenido. Y volví a cerrar los ojos a orar y sentí larguísimo el tiempo. Y 1 minuto había pasado. Eso lo digo porque yo lo viví. Y eso me dejó a mí una duda, un pensamiento, porque miraba a otros que oraban y tardaban orando. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo ser así? El tiempo pasó, gloria al Señor, y seguimos persistiendo. Pero en una bendita ocasión, y después de eso la experiencia quedó marcada, me puse a orar y yo sentí que había orado tal vez una media hora, porque estaba, hermano, en un clamor, estaba la presencia de Dios, estaba llorando, estaba clamando, y cuando me di cuenta habían pasado cerca de 4 horas y no había sentido el tiempo. Y ahí pude entender claramente que todo el que está bajo la presencia de Dios, hermano, no lo estorba desayuno, no lo estorba el almuerzo, no lo estorba la cena. No hay límite de tiempo, y se cumple la palabra que dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias, delicias a su diestra. Gloria al Señor para siempre. Y ahí es donde uno puede entender por qué este hombre de Dios, Juan, se mantenía en el desierto. Alabado el nombre del Señor. Y en Lucas 3:3 lo que leímos dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Entendiendo esto que hemos hablado de Juan, esto lo reafirma el apóstol Pablo, y es bueno que la iglesia lo capte, lo comprenda. Quiero invitarlo a leer en Filipenses. Alabanzas al Señor. Su capítulo 3 de Filipenses.
Y es bueno que lo busque y lo lea. Dice el verso número 7. Habla el apóstol Pablo. Este gran hombre de Dios dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y oiga cómo dice este hombre de Dios: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, lea conmigo, para ganar a Cristo. Y hablemos un poquito de este hombre de Dios, el apóstol Pablo, no Juan Pablo, el apóstol Pablo, el mero apóstol Pablo, no los apóstoles modernos de hoy. Ah, ya no dijo amén. Yo pensé que estábamos aquí en confianza. El mero apóstol del Señor. Él iba camino a Damasco, engreído, orgulloso. Ya había metido a la cárcel a varios cristianos. A las mujeres las agarraba del cabello y las arrastraba. El hombre era iracundo, era cerrado la cabeza. Estaba cegado por el celo del judaísmo. Pero cuando iba camino a Damasco, montado en una bestia de carga, una luz alumbró el camino. El poder lo tiró al suelo. El poder de Dios lo hizo comer polvo. Y cuando aquel hombre de Dios estaba en el suelo, le pregunta a la luz que vio: ¿quién eres, Señor? Y él, como judío celoso, no le iba a decir Señor a cualquiera. Él, cuando dijo ¿quién eres, Señor?, estaba reconociendo que el que estaba en esa luz era más grande que él, era poderoso. Él no le dio miedo, sintió algo que nunca había sentido. Él, en su concepto, empezó a entender que el que estaba en esa luz era la luz poderosa de la gloria del Dios viviente. Él se había encontrado con el Dios de Israel, que en el judaísmo no lo había encontrado. Pero ahora, en su batalla contra Israel, contra el pueblo y la iglesia del Señor en Israel, se le apareció el dueño de la iglesia. Esa luz de gloria está aquí en esta noche. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y de esa luz salió una voz que dijo: yo soy Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo dejó ciego. Cuando se levantó no miraba nada, solo oscuridad. Mira, hermano, Pablo iba ciego pero alegre. Aquí hay varios que miran y no los miro alegres. Allá en la grada veo que el frío los tiene amarrados aquí. A Pablo lo tenían que agarrar y llevarlo. Iba ciego, pero iba sonriendo. Y me imagino, mire, todo el que ha sentido una experiencia con Dios, ¿verdad?, que después de la experiencia con Dios uno queda temblando, hermano. Yo recuerdo en una ocasión que la gloria de Dios descendió a mi vida. Hermano, yo no quería que terminara ese momento. Salí de la iglesia central ahí con el pastor Álvaro. Y en esa época a mí me tocaba que caminar unas 15 cuadras para llegar a dormir donde yo estaba. Pero la gloria que había sentido era tan hermosa
hermano, que era rico caminar. Y yo iba caminando y llorando, caminando y temblando, caminando y sonriendo, porque nunca antes había sentido lo que esa noche el Espíritu de Dios hizo en mi alma, hizo en mi mente. Aleluya. Y yo me imagino a Pablo, que lo llevaban de la mano, iba ciego y iba sonriendo, y tal vez el que le llevaba en la mano le decía a Pablo: viera lo que yo sentí. Y a Pablo le rodaban las lágrimas y hacía la cabeza: gloria a Dios, no importa que esté ciego, esto que siento no quiero dejar de sentirlo en mi vida. Y ese hombre de Dios se declaró en ayuno. La Biblia registra que 3 días de ayuno. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace en uno que está convertido desde la cabeza hasta los pies. Si hay alguien aquí o a la distancia que dice que aceptó a Cristo, y bueno, siga adelante, porque algo va a pasar, pero todavía le falta. Si se duerme en el mensaje, todavía le falta. Si se duerme en la oración. Si hay algún obrero, un pastor aquí que ya no tiene ganas de trabajar en la obra del Señor, está caído. Está caído. Perdió la gloria de Dios. Perdió la llama, perdió el fuego. Porque yo lo que sé de mi Señor, que cuando esa llama se mete en el alma, hermano, esa llama lo lleva a uno de arriba para abajo. Esa llama lo hace orar de madrugada. Esa llama lo hace que predique. Esa llama, la llama de la gloria de Dios. Aleluya. Cristo vive. Y ese hombre de Dios, Pablo, entendió. Por eso cuando él habla de su llamamiento, dice: y yo como un abortivo. Él no se consideraba ser nada. Y aquí en el capítulo 3 de Filipenses, él está hablando de él mismo. Para no abarcar tiempo en leerlo, se lo resumo. Ese hombre de Dios en ese capítulo 3 dice: yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo de primera. En cuanto al celo, a mí nadie me ganaba. Y ser fariseo en ese tiempo es como hoy decir tener un doctorado en una profesión universitaria. Este hombre tenía contactos con autoridades militares, civiles de su tiempo. Era un hombre pudiente. Y ese hombre habla de lo que es él. Y por eso el verso que leímos habla de él. Y él nos comparte su experiencia. Él nos comparte lo que Dios espera de la iglesia, lo que Dios espera de sus siervos, lo que Dios espera de su pueblo, lo que Juan entendió sin que nadie se lo enseñara, de lo que Juan entendió y lo que entendió para que Dios lo usara, para que Dios lo levantara, para que Dios hiciera la obra que él quería hacer en el tiempo de Juan. El apóstol lo revela y dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Solo imagínense que hay aquí alguien, puede que sea médico, puede que sea abogado, diputado, puede que sea de alguna profesión, un empresario. Pues lo felicitamos, de verdad que lo felicitamos.
pero que Dios ya está trabajando con usted y que Dios ya le empieza a manifestar a usted. Como oí que Dios le dijo a un siervo que él llamó y que hoy está en la presencia de él: te necesito en mi obra, te necesito en mi obra. Y muchos confundimos esa voz, ese llamado, te necesito en mi obra. Lo confundimos porque pensamos que somos importantes. Pensamos que por las capacidades que tenemos es que Dios nos necesita. Pero los que lo hemos entendido sabemos, como Pablo, que como un abortivo el Señor puso sus ojos sobre nosotros, ahí moribundos, sin oxígeno y sin incubadora. La mano de Dios se metió y nos sacó del fango, nos dio vida. Este hombre de Dios dijo: cuántas cosas eran para mí ganancias. Él está hablando de lo que él decidió. Yo las estimo como pérdida por amor a Cristo. Y hay algo que aquí se predica continuamente. Por ejemplo, lo de Moisés. Hebreos 11, no lo busque, solo oiga. Allá el verso 24, 25 y 26. Esos versos dicen de decisiones que Moisés tomó en su momento. Una de ellas dice: rehusó. En la otra definición dice: escogió el maltrato del pueblo de Dios, que el deleite de los egipcios. Y en la otra definición, que este hombre, la Biblia lo define, dice: escogió los vituperios de Cristo. ¿Por qué lo escogió él? Porque ese hombre de Dios entendió también: Dios tiene un plan con mi vida, Dios tiene un propósito con mi vida. Pero esos planes, esos propósitos no se verán realizados si en mi vida hay resistencia, si en mi vida no hay despojo, si en mi vida no hay determinaciones. Dios tenía planes hermosos con Abraham, pero cuando nació Abraham llevaba a Isaac en el alma como cualquier padre con sus hijos. Y Dios le habla de una manera, hermano, tan cruda, que le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques a tu único hijo. Y le dice: a quien tú amas. ¿Qué prueba? Y Abraham se quedó así como usted delante de Dios, calladito, oyendo. No dijo no. Me imagino que respiró hondamente y dijo: amén, Señor. Aquí está mi hijo. Y no es solo de hablar, es de actuar. Agarró al muchacho y se lo llevó. Ya usted sabe la historia. Y cuando lo iba a matar, la voz de Dios le dice: detente, Abraham. Ahora conozco que no me has rehusado. No has rehusado a tu hijo. ¿Sabe por qué estoy hablando esta parte? Por eso los planes de Dios se detienen con muchos. Porque muchos no han rehusado a la comodidad. Muchos no han rehusado a lo que aman en la tierra. Muchos no han rehusado a cosas terrenales. Entonces hay un límite, hay un tope. Este hombre de Dios llamado Pablo, él se despojó. Él, como dice el verso: cuantas cosas eran para mí ganancias, yo las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y así como él no se limitó, Dios tampoco se limitó en usarlo, en levantarlo,
en hacer lo que Él quería hacer en ese tiempo. Aleluya. Cristo vive para siempre. Quiero regresar a Lucas 3, hermano. Grande es el Señor. Grande es el Dios eterno. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Gloria al Señor. Y el verso 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Quiero decir esto y trate de entendérmelo por el lado bueno. Humanamente hablando, quiero decirle esto: predicar es fácil. Sencillamente hay que leer, sencillamente hay que armar. Hay diccionarios que nos ayudan. Usted se para en un púlpito, no voy a decir da su mensaje, no, da su discurso. Y cuando está dando su discurso, hay hermanitos que están. Mientras está dando su discurso, hay hermanitos con el celular. Mientras está dando su discurso, ahí está dentro de la iglesia el adúltero, el fornicario. Disculpe mi expresión, como da buen billete, el narco. Le compran cámaras y ya usted es conocido mundialmente por sus sermones. Bien programados, humanamente hablando. Gracias por ese silencio, porque yo sé que está procesando. Oiga lo que le voy a explicar. Para mí es grande esta palabra que dice aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Verso 3, donde dice: vino palabra de Dios a Juan. Esta frase es muy vista, muy conocida en el ministerio de profético, o sea, de los profetas. Como también allá ahí lo leemos, después le doy la cita, Éxodo 25, 22, me llama la atención, porque ahí es donde Dios establece la comunión del sumo sacerdote con el cielo. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y en este verso de Éxodo 25, 22, Dios dice que de en medio de los querubines que están en el propiciatorio del arca del pacto, en el lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo, el Señor dice: de ahí me declararé al sumo sacerdote y le daré palabra, y él se la dará a conocer a mi pueblo Israel. Aleluya. Una cosa es leer la Biblia, armar la Biblia. A eso le podemos llamar teología mezclada con filosofía. Pero otra cosa es que el siervo de Dios, nosotros, otra cosa es que el pueblo de Dios presente
estemos como Juan y todo hombre de Dios que en la Biblia conoció el proceder de Dios con su pueblo. Doblar las rodillas, rogar con el alma, rogar con el corazón, con lágrimas, orar a Dios y decirle a Dios con todo el alma, como pueblo de Dios: envía palabra, Jehová, envía palabra en esta convención, envía palabra en los cultos de la iglesia. Da palabra a tu siervo, da palabra a tu pueblo. Que la palabra que se predique, Padre, en la iglesia donde me congrego, sea una palabra que estremezca, sea una palabra que confronte, sea una palabra que sacuda. Aleluya. Juan estaba en el desierto preparándose. Juan estaba en el desierto en el horno de fuego. Juan estaba en el desierto esperando el tiempo, el momento de la visitación de Dios para con Israel, su pueblo. Y el verso 3 dice: vino palabra de Jehová a Juan en el desierto. Aleluya. Y oiga, verso 3 dice: y él fue, Juan, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Mire el lema que tenemos: corre con la visión. Eso le agrada a Dios. Si Dios da algo, si Dios derrama algo, si Dios revela algo, no es para que nos quedemos encerrados en cuatro paredes, no es para que estemos con la boca callada, no es para que estemos con los brazos cruzados, no es para que estemos llenándonos de quejas, que me duele la rodilla, que me duelen los riñones, que me duele la garganta, que tengo gripa. No es para que esté pensando. Y hay muchos en las iglesias que se sientan a oír la palabra como fariseos. Se tocan la barbilla, miran con mirada juzgadora como que fueran jueces, viendo en qué momento falla el que predica, erra el que predica. Dios no te trajo aquí a ser observador. Dios te trajo aquí para llenarte de una visión, de un poder, de una fuerza. Alabanzas al nombre del Señor, hermano, y a su nombre. Mira, hermano, se lo digo con mucho respeto, pero no hay cosa más horrible en este camino del ministerio: encontrarse con un obrero, un predicador lleno de quejas. Si la esposa está enferma, quiere que todo mundo lo sepa. Si los hijos están enfermos, quieren que todo el mundo llore por ellos. Ya se ofendieron. Disculpe.
Si tienen problemas económicos, una ayudita, hermano, por favor. Y otros mandando mensajitos, micromensajes en TikTok. No para edificar, para ver cuánto le cae. Disculpen, hermanos. Juan el Bautista, con su traje de alta costura, piel de camello, y no era un greñudo, ni era sucio, ni olía mal. No se meta eso en la cabeza. Con un cinturón de cuero, con una comida sencilla y común. Cuando le llegó la palabra, Juan, Dios le habló: Juan, es la hora, Juan, es la hora que me prediques. Como le dijo el Señor Jesús a los suyos, a sus discípulos: van a predicar, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Corran, 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 lleven la palabra. Mire, mi hermano, usted no ha visto cuando un jovencito compra una su moto. Perdone si no va el ejemplo, pero yo se lo quiero poner. Cuando un jovencito compra una su moto, por barata que sea y fea que sea, se sube en la moto y la arranca. No tiene ni experiencia para manejar, pero mire, con el acelerador le hace así. Y le gusta, como diciendo: ya voy. Cuando vino palabra de Jehová, Juan se puso de pie. Aleluya. Esto estaba esperando yo. Esto me alegra. Para esto nací. Para esto estoy aquí. Aleluya. Mire, le voy a contar algo personal, no me lo vaya a tomar a mal. El Señor nos dio una nietecita que me alegra mucho que esté con nosotros cerca. Pero quiero contar esto. Como ya cuando empezó a balbucear sus palabras y yo decía: bueno, vamos a ir a tal lugar, le digo yo, esa niña se tiraba de la sillita y decía con sus palabras: yo voy. Y eso quisiera el Señor ver en nosotros. Que el Señor le diga a usted: te necesito en Honduras. Usted diga: yo voy, Señor. Te necesito en República Dominicana. Y usted, a ver, quiero ir, diga. Con alegría, con entusiasmo, con devoción, con escasez tal vez, con dificultades, con batallas, con luchas, con pruebas, con momentos duros, pero alegres porque llevamos en la mano, en el alma, la palabra del Dios viviente. Y este hombre de Dios salió del desierto. ¿Está oyendo? Y en el verso 7 dice: y decía a las multitudes, oiga la palabra, que salían para ser bautizadas por él. Oiga ese mensajito. Mire cómo le decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, ¿por qué predicaba así? Porque el verso 2 dice: vino palabra de Dios a Juan. Y Dios le dijo a Juan:
quiero que vaya por toda la tierra de Israel, porque ahí dice que se fue por toda la región contigua al Jordán. Y lo que yo quiero, le decía Dios a Juan, que les predique contra el pecado y les diga: ¿por qué están enfermos? Por el pecado. ¿Por qué están en ruina? Por el pecado. ¿Por qué están en miseria? Por el pecado. ¿Ya no dijeron amén aquí? ¿Por qué el hogar está a punto de destruirse? Por el pecado. Y tremendo, hermano. Generación de víbora los trató. Hay quienes dicen, quiero decirle esto para que vea una diferencia. Quiero que vea una diferencia entre lo que es palabra de Dios y palabra de uno. Porque hay gente que dice: yo tengo el ministerio de Juan. Tiene el ministerio de Juan, pero no se viste como Juan, ni come como Juan, ni está en el desierto como Juan. Y tratan a la congregación: generación de víboras. Y todos se van. Y hay quienes se defienden porque dicen: el Señor está limpiando la iglesia. Mire, todos estaban malos, solo uno quedó. ¿Y qué dice el verso? Salían las multitudes. Ahí no se iban. Ah, no lo cree. Oiga, si gusta, lea este verso conmigo. Mateo 3. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lea y oiga lo que dice el verso 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Oiga lo que dice: confesando sus pecados. ¿Y sabe por qué es necesario leer esto? Entender esto, oír esta palabra, porque aquí en Guatemala y en el mundo entero hay iglesias evangélicas, hay mega iglesias evangélicas, hay concilios evangélicos. Ya no dijeron amén los hermanos. Y aunque no estamos juzgando ni condenando a nadie, pero hay una realidad que no se puede esconder. Muchos de los que van a esas iglesias están enredados en el adulterio, en la fornicación, en el robo, en pecados de inmoralidad, en la sodomía. Ahí están adentro, presentes, bien perfumados, bien vestiditos. Pastores de esa iglesia predican un mensaje lleno de ética, lleno de filosofía, lleno de teología, lleno de humanismo, pero carente de unción, carente de poder, carente de una vida nueva, porque no han recibido la revelación de lo alto. En Lucas 1, donde leímos, el ángel le dijo a Zacarías, antes que naciera Juan: este muchachito será lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, y cuando él vaya predicando, delante de él irá el espíritu de Elías y el poder de Elías.
Y el trabajo de Él será preparar un pueblo para el Señor. Para el Señor. Todo hombre de Dios que está preparando un pueblo para el Señor, aquí en la capital, en aldeas del Petén, de Izabal, de Alta Verapaz, en municipios de Quetzaltenango y de otros lugares de la tierra. Todo el que está preparando un pueblo para el Señor está con las rodillas dobladas pidiendo que la palabra corra con libertad. Alabanzas al nombre de Jesús. Imagínese este hombre de Dios, hermano, predicando esa palabra. ¿Sabe quiénes sí se quedaron solos? Los fariseos en las sinagogas. Porque usted leyó ahí que toda la gente salía. ¿Por qué? Porque un ser humano que quiere de Dios y que va a buscar a Dios, esa persona sabe y siente dónde está Dios y dónde no está el Señor. Y el que siente dónde está Dios, ese se queda ahí. Y así la palabra sea con filo, con doble filo. Y aunque le está cayendo, solo agacha la cabeza y dice aleluya. Dice. Alabado el nombre de Jesucristo el Señor. Este hombre de Dios, hermano, con ese poder que lo caracterizó, sí hizo el trabajo para lo cual Dios lo levantó, porque en toda su carrera ministerial él no cambió el mensaje, no lo devaluó, no se vendió. Fue un hombre de Dios íntegro a los planes y a los propósitos de Dios con su vida. ¿Cuándo es cuando hay un despertamiento? Cuando nosotros hemos entendido la palabra y cada uno a título personal tomamos decisiones de consagrarnos a Dios y de quitar de nuestra vida, hermano, todo estorbo que no deja que la gloria de Dios se mueva en la vida, en la familia o en la iglesia donde estamos congregados, hermano. ¿Cuántos vamos a provocar un despertamiento de Dios en este tiempo, hermano? Quiero que esté de pie en esta noche. Dios eterno, gracias te doy por habernos dado la bendición y la oportunidad, Padre, de predicar tu palabra en esta noche, Señor. Hemos entregado lo que tú nos diste y te ruego en esta oportunidad que tú te muevas aquí y en cualquier lugar de la tierra, fortaleciendo, ayudando, bendiciendo a todo aquel que te lo está pidiendo, mi Señor. Pongo delante de ti todas las almas a las cuales tú le has ministrado tu palabra, y te ruego que en cada uno hagas la obra, Padre, que tú quieres hacer. Aleluya. Usted que pasó al altar, levante sus dos manos y en voz alta ruéguele a Dios. Yo le sugiero, le aconsejo
En voz alta ruéguele a Dios y dígale: visítame, Señor. Dígale: visítame, Señor. Visita mi vida, Padre, visita. Visita mi vida, Padre. Vamos a estar aquí unos minutos nada más ministrando. Aprovechemos este tiempo. Si en medio de esta multitud hay personas que quieran aceptar a Cristo o reconciliarse con Dios, yo le voy a pedir que pase al frente y nos lo haga saber. Quiero pedirle a pastores que bajen, por favor, ayudar y ver a las personas que aceptan al Señor o se reconcilian con Dios. Si hay alguien que está aceptando a Cristo, levante su mano, hágalo saber, por favor. Hay alguien que se está reconciliando con Dios. Levante su mano para que un hermano pastor, una hermana pastora llegue ahí al lado suyo. Aleluya. Aquí hay una dama que se está reconciliando con Dios. ¿Hay algún caballero, alguna otra dama? Pastores, por favor, ubíquense ahí cerca y vean, identifiquen. Ministre la oración de fe en cada uno. Hermano que está ahí en su lugar, cierre sus ojos, levante sus dos manos. Yo le aconsejo que le pida a Dios, pídale. Señor, dile: dame un despertamiento. Dile: Señor, dame un despertamiento. Quita de mi vida todo sueño maligno, todo sueño espiritual, toda opresión maligna, Señor, toda opresión del infierno, del enemigo, Padre. Arráncalo, quítalo de mi vida. Aleluya, aleluya. Qué bendición. Aquí hay almas que se están entregando al Señor. Padre, mira estas almas que están pidiendo perdón. Señor, rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe los yugos en el nombre de Jesús. Padre, mira a tu pueblo. Padre, mira a tu pueblo, bendícelo. A ver, hermano, iglesia de Dios, levante sus manos. Estamos un momento más. Dile: ayúdame, Señor. Fortaléceme, Señor. Bendíceme, Señor. Libértame, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Padre.